Le dije que fue grosera, pero mi hijo me respondió: «Mamá, solo malinterpretaste a la niña». Una frase que todavía corta mi alma como un cuchillo frío. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen de la Vega, tengo 72 años, y ya casi nadie me llama por mi nombre. Para algunos soy la señora, para otros la madre de Álvaro. Pero en esta casa silenciosa de Toledo, con sus paredes que han visto pasar 3 generaciones, solo soy una sombra que camina despacio y espera una llamada que nunca llega. Viví toda mi vida aquí, entre estas mismas piedras doradas que brillan al atardecer. Aquí crecieron mis hijos, aquí enterré a mi marido Manuel, y aquí, en esta misma cocina donde ahora escribo estas palabras con mis manos artríticas, me desviví por alimentar, cuidar y educar a los míos. Pero todo eso ya no cuenta. La primera vez que la conocí, ella ni siquiera me miró a los ojos. Se llamaba Claudia, era de Madrid, joven, guapa, con esa actitud de «todo me lo merezco». Entró en mi casa con su perfume caro que olía a gardenias y vanidad, y sus palabras cortantes como cristal roto. Mi hijo, Álvaro, la miraba como si ella fuese el sol, y yo, como si fuese una amenaza. Recuerdo cada detalle de ese día. Llevaba un vestido blanco que seguramente costaba más de lo que yo gastaba. En comida durante un mes, sus zapatos rojos de tacón repiqueteaban contra el suelo de cerámica andaluza que había pulido con mis propias manos durante décadas. Caminaba por mi casa como si fuese una invasora inspeccionando un territorio conquistado. No fue una sola frase. Fueron miradas, silencios, gestos que cortaban más profundo que las palabras. El día del cumpleaños de mi nieta Marina, me ignoró completamente. Mientras yo decoraba la mesa con globos rosas y servilletas de colores, desplegando el mantel que había bordado para ocasiones especiales, Claudia se sentaba con su copa de vino tinto y decía, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos: «La señora insiste en hacer estas cosas tan anticuadas. Los niños de hoy prefieren fiestas modernas, ¿sabes?». No respondí, porque las madres, cuando envejecen, aprenden a tragar lágrimas sin hacer ruido. Seguí inflando globos hasta que me dolieron los pulmones, como si cada respiración fuese una pequeña resistencia contra su desdén. Pero un día, mientras recogía la vajilla de un almuerzo que preparé con mis propias manos artríticas, lentejas, con chorizo, la receta de mi madre, escuché a Claudia hablar por teléfono en la terraza. Pensaba que yo no oía. Pensaba que ya era lo suficientemente sorda como para no enterarme de su veneno. «Estoy harta de tener que ir a casa de esa vieja. Todo huele a muerte ahí dentro. Y encima nos mira como si fuéramos los ladrones». Mi corazón se detuvo, por un segundo. Me apoyé en la pared de azulejos blancos para no caer. El plato de cerámica se me resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo. Cada pedazo que se desparramó por el piso llevaba consigo un fragmento de mi dignidad. Nadie lo notó. Nadie se acercó a ayudarme a recoger los fragmentos. Esa misma noche, con el alma hecha trizas, se lo conté a mi hijo. Mi Álvaro, mi niño que había crecido entre estas paredes, que había aprendido a caminar en este mismo patio, que había llorado en mis brazos cuando se raspaba las rodillas jugando en la plaza de Socodover. «Hijo, tu mujer, me habla con desprecio. Me trata como si sobrara en mi propia casa». Él se quedó callado un segundo. Luego, con una frialdad que jamás olvidaré, me dijo: «Mamá, solo la malinterpretas. Ella es directa. Tú te tomas todo a pecho». A partir de ahí, algo se rompió. No en él, en mí. Las visitas se hicieron escasas. Las llamadas, inexistentes. Me dijeron que era mejor darme espacio, que necesitaban privacidad. Incluso los cumpleaños de mis nietas los celebraron sin mí.
Me enteré por las fotos en Instagram, donde Claudia escribía, «Momentos en familia», y yo no estaba. En Navidad, preparé la mesa como cada año. Puse sus copas favoritas de cristal de Bohemia. Cociné su plato preferido, bacalao al pil pil. Encendí velas, me puse mi mejor blusa, la azul marino que Manuel me había regalado en nuestro último aniversario. Esperé desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. No vinieron, ni una llamada, ni un mensaje. Comí sola y brindé por un año menos de vida. Pero lo más doloroso aún estaba por venir. Mientras miraba los restos de la cena navideña que nadie había venido a compartir, comencé a recordar todo lo que había hecho por ellos. Todo lo que había sacrificado. Todo lo que había dado sin esperar nada a cambio. Cuando Álvaro era pequeño, trabajaba limpiando casas en el barrio de Santa Teresa. Salía a las 5 de la mañana, cuando Toledo aún dormía bajo la bruma del Tajo, y regresaba a las 9 de la noche con las manos agrietadas por el detergente y la espalda dolorida por fregar suelos ajenos. Todo para que él pudiera estudiar en el Colegio San Patricio, el mejor de la ciudad. Recuerdo vívidamente el día que me dijo que quería estudiar ingeniería en Madrid. Yo no tenía dinero para la universidad, pero sí tenía las joyas de mi madre, un collar de perlas que había heredado, los pendientes de oro que mi abuela había traído de Andalucía y mi anillo de compromiso. Los vendí todos, sin decirle nada, a Manuel, sin que nadie se enterara. Es por su futuro, me decía mientras caminaba por las calles empedradas del casco histórico hacia la joyería de don Esteban. El dinero que obtuve pagó su primer año de carrera. El segundo año, vendí el piano que tanto amaba, ese piano vertical que había comprado a plazos durante 5 años. Álvaro tocaba Chopin en él cuando era niño. Cuando se graduó, yo estaba en primera fila. Había viajado a Madrid en autobús, con mi único vestido bueno y los zapatos que me apretaban los pies. Lo aplaudí con lágrimas en los ojos mientras recibía su diploma. Él me abrazó y me dijo, «Gracias, mamá. Todo esto es por ti». ¿Dónde quedó ese niño? Después llegó su primer trabajo. Necesitaba un coche para moverse por Madrid. Yo tenía ahorros que había guardado durante años en una lata de galletas, moneda por moneda. 20.000 euros que había juntado trabajando en el mercado de abastos los fines de semana, vendiendo verduras que cultivaba en mi pequeño huerto. Se los di todos. Solo hasta que me estabilice, me había dicho. Nunca me los devolvió. Cuando se casó con Claudia, la boda fue en Madrid. Una ceremonia costosa en un hotel de 5 estrellas. Yo, que no tenía dinero para un vestido elegante, me compré uno en el mercadillo de los jueves. Era verde oscuro, sencillo, pero limpio. Claudia me miró de arriba abajo y le susurró algo, al oído a su madre. Las dos se rieron. Durante el banquete, me sentaron en una mesa al fondo, con parientes lejanos que no conocía. Álvaro estaba demasiado ocupado saludando a invitados importantes como para venir a charlar conmigo. Comí sola, aplaudí cuando tocaba, y regresé a Toledo en el último tren. Esa noche, en mi cama vacía, me pregunté si había hecho algo mal, si había sido demasiado protectora, demasiado entregada, si había malcriado a mi hijo dándole todo sin enseñarle a valorar el sacrificio. Pero las dudas se desvanecieron cuando nació mi primera nieta, Marina. Álvaro me llamó llorando de felicidad. «Mamá, tienes que conocer a tu nieta. Es perfecta». Y lo era. Tenía los ojos de Manuel y la sonrisa de Álvaro cuando era bebé. Me convertí en la abuela que siempre había soñado ser. Cada fin de semana viajaba a Madrid para cuidar a Marina. Preparaba papillas, la bañaba, le cantaba las mismas canciones que le había cantado a Álvaro. Claudia aprovechaba para salir con sus amigas, ir de compras, hacer lo que quisiera. «¡Qué suerte tengo! Con mi suegra», decía delante de otras personas. «Es como una empleada doméstica gratuita».
Yo fingía no haber escuchado. Fingía que era una broma. Fingía que no me dolía ser reducida a una empleada en la vida de mi propia familia. Cuando Marina cumplió 3 años, le compré una bicicleta rosa con rueditas. La había visto en el escaparate de una tienda de juguetes en Toledo y había ahorrado durante meses para comprársela. Era carísima, pero quería ver su carita de felicidad. El día de su cumpleaños, llegué con la bicicleta envuelta en papel, de regalo. Marina gritó de alegría y me abrazó con toda la fuerza de sus bracitos pequeños. «Abuela, es la más bonita del mundo». Pero Claudia la miró con desdén. «Carmen, ya le habíamos comprado una bicicleta. Una mejor. Ahora no sabemos qué hacer con 2. Podemos guardar una para cuando crezca», sugerí tímidamente. «No tenemos espacio para guardar cosas innecesarias», respondió secamente. Álvaro no dijo nada. Simplemente se encogió de hombros, como si yo fuese una niña que había traído un regalo inapropiado. Esa bicicleta, que representaba meses de privaciones y ahorro, acabó regalada a una familia vecina. Nunca supe si Marina la volvió a ver. Con el tiempo, las reglas se volvieron más estrictas. No podía llegar sin avisar. No podía traer comida sin preguntar antes. No podía quedarse más de 2 horas porque Marina se altera mucho cuando... «Te vas, abuela». Pero lo que más me dolía era la manipulación silenciosa. Claudia había empezado a enseñarle a Marina frases que me partían el alma. «Abuela, mamá dice que no puedo comer dulces porque me dan dolor de barriga». «Abuela, mamá dice que no grites tanto porque molesta a los vecinos». «Abuela, mamá dice que tu casa huele raro». Mi propia nieta, sin saberlo, se había convertido en el instrumento de mi humillación. El día que decidí no volver más a Madrid sin ser invitada, me senté en mi cocina y escribí una carta que nunca envié. Decía: «Querido Álvaro, he intentado ser la madre perfecta, la suegra perfecta, la abuela perfecta. He dado todo lo que tenía y más. Pero creo que he malinterpretado mi lugar en tu vida. Quizás es hora de que aprenda a ocupar menos espacio». Guardé la carta en el cajón de mi cómoda, junto a las fotos de cuando éramos felices, junto a los recuerdos de cuando mi sacrificio era valorado, cuando mi amor era correspondido, cuando mi presencia era deseada en lugar de tolerada. Esa noche, por primera vez en meses, lloré sin esconderme. Lloré por todos los años que había perdido esperando que me trataran como lo que era, la mujer que había dado todo por ellos. Lloré porque finalmente entendía que mi generosidad se había convertido en mi debilidad, y que ellos lo sabían. Pero entonces comenzaron a llegar las fechas que más duelen, los cumpleaños olvidados. El 15 de marzo cumplí 72 años. Me levanté temprano, como siempre, preparé mi café con leche y me senté en la terraza a ver amanecer sobre los tejados de Toledo. Pensé que quizás este año sería diferente, que quizás Álvaro recordaría la fecha sin necesidad de recordársela. Esperé toda la mañana. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba. Pero eran vendedores, encuestas, llamadas equivocadas. Nunca la voz de mi hijo deseándome feliz cumpleaños. A las 2 de la tarde, me vestí con mi mejor ropa y fui a misa en la catedral. Le pedí a la Virgen que me diera paciencia, que me ayudara a entender por qué mi único hijo había olvidado el día en que lo traje al mundo. Cuando salí, compré un trozo de tarta en la pastelería de la plaza y me la comí sola en un banco, viendo pasar a las familias que paseaban juntas. Al día siguiente, Álvaro me llamó. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, hijo. Ayer cumplí años». Un silencio incómodo. Después: «Ay, mamá, perdona. Estamos tan ocupados. Claudia está con mucho trabajo y Marina con los exámenes. Te llamamos este fin de semana para felicitarte, ¿vale?» Nunca llamaron. Pero las microagresiones eran peores que el olvido.
Eran gotas constantes de desdén que erosionaban mi autoestima gota a gota. Como cuando fui a visitarlos en abril. Había llevado rosquillas que había hecho con mis propias manos, siguiendo la receta, que me enseñó mi abuela. Tardé toda la mañana en prepararlas, amasando con cuidado, esperando que subieran, horneándolas hasta que quedaran doradas y perfectas. Cuando las saqué de la bolsa, Claudia las miró con una sonrisa forzada. ¡Ay, Carmen, qué detalle! Pero nosotros ya no comemos azúcar. Estamos con una dieta muy estricta. ¿Y Marina? Pregunté esperanzada. Marina también. El pediatra dice que los niños comen demasiados dulces hoy en día. Pero mientras hablaba, vi que en la encimera había una caja de donuts carísimos de una pastelería gourmet de Madrid. Donuts que sí estaban bien para comer, pero mis rosquillas caseras no. Guardé las rosquillas en la bolsa, humillada. Al llegar a casa, las tiré a la basura. No porque estuvieran malas, sino porque ya no podía mirarlas sin recordar el desprecio en los ojos de Claudia. En mayo, me enfermé. Una gripe que se me fue a los bronquios y me dejó sin fuerzas durante 2 semanas. Tenía fiebre, no podía cocinar, apenas podía levantarme de la cama. La vecina, doña Esperanza, me trajo sopa y me ayudó a comprar medicinas. No llamé a Álvaro. Quería ver si se preocuparía por mí, si notaría mi ausencia. Pasaron 10 días sin que sonara el teléfono. Cuando finalmente lo llamé, con la voz ronca por la tos, me dijo: «Mamá, ¿por qué no me dijiste que estabas enferma?» Pensé que te darías cuenta al no tener noticias mías. Ay, mamá, sabes que estamos muy ocupados. No podemos estar pendientes de todo. Pendientes de todo. Yo era todo. Un ítem más en su lista de responsabilidades molestas. Pero lo que me terminó de quebrar fue lo que pasó en junio. Marina había hecho su primera comunión. Yo no fui invitada oficialmente, pero me enteré por casualidad cuando vi las fotos. En Facebook. Mi nieta, preciosa con su vestido blanco, rodeada de familiares que yo no conocía, sonriendo en una celebración de la que había sido excluida. No pude contener las lágrimas. Llamé a Álvaro temblando de dolor. ¿Por qué no me dijiste que Marina hacía la primera comunión? Mamá, fue algo muy íntimo. Solo fuimos nosotros y los padres de Claudia. ¿Y yo qué soy? Tú eres la abuela. Pero quería que fuera una ceremonia sencilla. Sencilla. Sin la abuela que había cuidado a Marina desde bebé, que le había enseñado a rezar, que le había contado historias de santos para que no tuviera miedo por las noches. Esa noche, me acosté con una angustia que me oprimía el pecho. Sentía como si me estuvieran borrando lentamente de sus vidas, como si fuera una fotografía que se desvanece con el tiempo. Pero entonces, en julio, recibí una carta que cambiaría todo. Era un sobre elegante, con papel grueso, y mi nombre escrito con una caligrafía perfecta. Dentro, un documento legal que hablaba de herencia anticipada y optimización fiscal. Claudia, no Álvaro, me pedía amablemente que transfiriera mis bienes a una cuenta común. Decía que era más fácil así, que era lo lógico para evitar líos legales cuando yo faltara. Cuando yo faltara. Como si mi muerte fuera una inconveniencia burocrática que había que resolver, por adelantado. Leí la carta 3 veces. Cada palabra era un puñal. No hablaba de amor, ni de gratitud, ni de recuerdos. Hablaba de eficiencia, de practicidad, de deshacerse de mí antes de que fuera demasiado tarde. ¿Mi hijo? Silencio, como siempre. Pero lo que no sabían es que mi difunto esposo, Manuel, había dejado una cuenta secreta en Suiza. Una herencia que protegimos durante años, producto de unas inversiones que había hecho cuando trabajaba en la construcción de Middelland, la autovía. 3 millones de euros que solo yo conocía. Dinero que había guardado para dejarle a Álvaro cuando fuera el momento adecuado. Me querían borrar, sin saber que aún tenía el lápiz en la mano. Esa noche,
sentada en mi cocina silenciosa, bebiendo un vaso de leche caliente como hacía de niña cuando tenía pesadillas, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi abogada, Teresa Santa María, una amiga leal de toda la vida que había estudiado conmigo en el Colegio de las Madres Adoratrices. Teresa, necesito que me prepares un documento falso, que diga que no me queda nada, que lo perdí todo. Carmen, ¿estás segura? ¿Qué está pasando? Están intentando robarme, Teresa. Mi propio hijo. Necesito protegerme. Y así lo hicimos. Preparamos un documento que mostraba que mis únicos bienes eran la casa y una cuenta con apenas 12.000 euros. El resto, según el papel, había sido perdido en malas inversiones. Unos días después, algo confirmó mis peores sospechas. Mi cuenta bancaria me envió una alerta. Alguien había intentado acceder a mi cuenta online desde Madrid, desde la dirección IP de la casa de Claudia. Querían robarme hasta la última migaja. En ese momento, mientras miraba la pantalla de mi ordenador con manos temblorosas, entendí que ya no tenía un hijo. Tenía un extraño que compartía mi sangre y mi apellido, pero que había decidido que mi muerte sería más conveniente que mi vida. Me derrumbé sobre la mesa de la cocina y lloré como no había llorado desde que enterré a Manuel. Lloré por el niño que había perdido, por la abuela que ya no era bienvenida, por la mujer que había sido reducida a un estorbo con cuenta bancaria. Pero entre las lágrimas, algo comenzó a nacer. Algo que llevaba décadas enterrado bajo capas de sacrificio y silencio. Rabia. Rabia pura y transformadora. Ya no iba a ser la víctima silenciosa. Ya no iba a tragar humillaciones con sonrisas forzadas. Era hora de enseñarles quién era realmente. Carmen de la Vega. Decidí enfrentarlos. Pero no de cualquier manera. Con la estrategia de una mujer que había aprendido a sobrevivir 72 años en un mundo que no siempre es amable con las mujeres mayores. Les invité a comer un domingo. Preparé lentejas, como cuando Álvaro era niño y me decía que eran las mejores del mundo. Puse la mesa con el mantel de encaje que había bordado mi madre. Saqué la vajilla buena que solo usaba en ocasiones especiales. Cuando llegaron, Claudia entró con esa sonrisa hipócrita que ya conocía tan bien, mirando la mesa como si fuera un montaje teatral patético. «Ay, Carmen, qué mesa más elegante. ¿Celebramos algo especial?» Álvaro se sentó sin mirarme a los ojos, revisando su móvil como si hubiera algo más importante que una comida con su madre. «Sí», respondí con calma. «Celebramos la verdad». Saqué los papeles falsos que Teresa había preparado. Los puse sobre la mesa, al lado de la fuente de lentejas humeantes. He venido a decirles que esto es todo lo que me queda. 12.000 euros, la casa y nada más. Claudia palideció. Sus ojos se movían rápidamente entre los documentos y mi cara, como si estuviera intentando resolver un rompecabezas que no encajaba. «¿Cómo que nada más, Carmen? ¿Qué pasó con...» «¿Con qué, Claudia?» pregunté fingiendo inocencia. «Con tus ahorros, con lo que tenías guardado». Álvaro levantó la vista del móvil por primera vez. «¿De qué hablas, Claudia?» Ella se puso nerviosa, tartamudeando. «Nada, nada. Solo pensaba que tu madre tendría más recursos». «Pues no», mentí con la tranquilidad de una actriz consumada. «Malas inversiones, problemas con el banco. Ya saben cómo están las cosas para los mayores». Se levantaron y se fueron con un «bueno, lo importante es la salud», dicho con la misma emoción que se usa para leer la lista de la compra. Pero yo sabía que esto no había terminado. Y tenía razón. La noche siguiente, encontré un sobre. Bajo mi puerta. Era un escrito legal con el sello de un bufete de abogados de Madrid. Cuando lo abrí, mis manos temblaron tanto que tuve que sentarme para no caer. Claudia me demandaba por ocultación de patrimonio y manipulación emocional. Decía que había evidencias de que yo ocultaba bienes,
y que había manipulado psicológicamente a la familia durante cientos de años. Quería dejarme sin nada, sin casa, sin dignidad, sin la posibilidad de defenderme. Pero lo más doloroso era que Álvaro había firmado como testigo. Mi propio hijo había puesto su nombre al lado del de esa mujer que quería destruirme. Me derrumbé. Estuve 3 días sin salir de la cama. No comía. No hablaba. Solo lloraba como una niña abandonada en un orfanato. Pensé en quitarme del medio. Pensé que ya no valía la pena seguir luchando contra personas que tenían más dinero, más educación, más recursos que yo. Doña Esperanza, mi vecina, se preocupó cuando vio que no abría las contraventanas como cada mañana. Tocó el timbre, hasta que tuve que levantarme. «Carmen, hija, ¿qué te pasa? Llevas días sin salir». Se lo conté todo. Entre sollozos, entre pausas para recuperar el aliento, le conté toda la historia. Ella me escuchó en silencio, asintiendo con la sabiduría de una mujer que había vivido 78 años y había visto de todo. «Mira, Carmen», me dijo tomándome las manos con sus dedos arrugados pero cálidos. «Yo crié 5 hijos. 2 de ellos me trataron como una reina hasta el día que murieron. Los otros 3, los otros 3 me enseñaron que a veces el amor no es correspondido. Pero eso no significa que no tengamos valor». Sus palabras fueron como un bálsamo. Pero fue lo que dijo después lo que encendió nuevamente la llama en mi interior. ¿Tú sabes lo que dice la gente en el barrio sobre tu nuera? Que es una trepa, que se casó con tu hijo por interés, que cuando se enteró de que tenías propiedades, empezó a hacer cálculos. ¿Cómo sabes eso? Porque su hermana vive aquí cerca, y su hermana no tiene pelos en la lengua. Dice que Claudia siempre habla de la herencia de la vieja cuando se juntan en familia. Algo se encendió en mi pecho. No era solo rabia, era determinación. Llamé a Teresa y le conté sobre la demanda. «Carmen, esto es serio, pero tengo una idea. ¿Confías en mí?» «Completamente. Vamos a darle a Claudia exactamente lo que se merece, pero necesito que seas valiente, más valiente de lo que has sido nunca». Teresa tenía un plan que requería que yo actuara como nunca había actuado, que mintiera como nunca había mentido, que jugara un juego que no conocía, contra personas que creían que yo era demasiado simple para entender sus estrategias. Pero primero necesitábamos evidencias, pruebas de que Claudia había estado planeando esto desde hacía tiempo. ¿Recuerdas? ¿Que me dijiste que intentó acceder a tu cuenta bancaria? Sí, desde su casa. Eso es delito, pero necesitamos más. Necesitamos que ella misma se delate. Una semana después, Teresa me llamó emocionada. «Carmen, tengo algo que te va a interesar. ¿Recuerdas a Lucía, la amiga de Claudia que vive en el barrio de Salamanca?» «Sí, la que siempre presume de joyas». Pues resulta que Lucía celebró su cumpleaños hace 2 semanas. Una fiesta grande, con muchos invitados. Y alguien grabó. Conversaciones muy interesantes. ¿Qué tipo de conversaciones? El tipo de conversaciones que una mujer ambiciosa tiene cuando bebe demasiado champán y cree que nadie la está escuchando. Teresa había conseguido un video. Una grabación filtrada del cumpleaños de Lucía, donde Claudia, copa en mano, rodeada de otras mujeres igual de superficiales, decía cosas que me helaron la sangre. «Estoy a un paso de quedarme con la casa de la vieja. Cuando la internemos en una residencia, firmará todo. Los viejos son tan manipulables, especialmente cuando se sienten solos». Y después, entre risas que sonaban como vidrios rotos, «Álvaro es tan fácil de manejar. Le digo que su madre es tóxica y se lo cree. El pobre no se da cuenta de que está eligiendo entre su esposa y una mujer que ya vivió su vida». En el video también se veía cómo brindaba. Por las herencias que llegan en el momento perfecto. Cuando vi esa grabación, sentí una mezcla de dolor y liberación. Dolor por confirmar lo que ya sabía.
Liberación por tener finalmente las pruebas que necesitaba para demostrar quién era realmente la mujer que había destruido mi relación con mi hijo. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté a Teresa. Ahora, dijo con una sonrisa que no había visto en años, ahora les damos la sorpresa de sus vidas. Pero antes de actuar, quería intentar algo. Una última oportunidad para mi hijo. Una última posibilidad de que eligiera a su madre por encima de la mujer que lo había cegado con sus manipulaciones. Le envié el video a Álvaro, sin comentarios, sin explicaciones, solo el video. Y esperé. Esperé a ver si quedaba algo del niño que había criado. Si quedaba algo del hombre que me había abrazado el día de su graduación. Si quedaba algo de mi hijo debajo de todas las capas de manipulación que Claudia había construido alrededor de él. La respuesta llegó 2 horas después. Mamá, tenemos que hablar. Álvaro llegó a mi casa al día siguiente. Solo. Sin Claudia. Sin Marina. Con los ojos rojos y las manos temblorosas. Cuando abrí la puerta, por un segundo vi al niño que había sido. Ese niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas, que me buscaba cuando el mundo se volvía demasiado grande para él. Mamá, dijo con la voz quebrada, vi el video. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde había desayunado durante su infancia, donde había hecho los deberes del colegio, donde había hablado conmigo sobre sus primeras decepciones amorosas. ¿Desde cuándo sabías que ella era así?, me preguntó. Desde el primer día, respondí sin rencor. Pero no era mi lugar decírtelo. Tú tenías que descubrirlo solo. Se cubrió la cara con las manos. Dios mío, mamá, ¿qué he hecho contigo? ¿Cómo he podido ser tan ciego? El amor ciega, hijo, especialmente cuando la persona sabe exactamente cómo manipular tus sentimientos. Álvaro me contó entonces todo lo que había estado pasando. Cómo Claudia había empezado sutilmente, criticando pequeñas cosas sobre mí. Tu madre es demasiado pegajosa. Tu madre no entiende los límites. Tu madre vive en el pasado. Andalín total principio la defendía, me explicó. Pero ella era muy inteligente. Nunca me pedía que eligiera entre vosotras. Simplemente hacía que cada visita fuera incómoda, que cada llamada tuya pareciera una interrupción. ¿Y la demanda?, pregunté. Yo no sabía nada de la demanda hasta que me llegó una copia. Cuando la confronté, me dijo que era por nuestro bien, que tú estabas ocultando dinero que nos correspondía, que era una medida preventiva. Suspiré profundamente. Álvaro, yo no he ocultado nada. Pero tampoco voy a permitir que me roben lo que tu padre y yo trabajamos tanto para conseguir. ¿Qué quieres decir? Fue entonces cuando decidí contarle la verdad. Toda la verdad. Tu padre tenía una cuenta en Suiza, dinero que había ahorrado, durante años sin que yo lo supiera. Cuando murió, me dejó las instrucciones para acceder a ella. Hay 3 millones de euros, Álvaro. Dinero que siempre fue tuyo, pero que iba a darte cuando yo considerara que estabas preparado para manejarlo. Se quedó en silencio, procesando la información. ¿Y ahora? Ahora no sé si algún día estarás preparado, porque el hombre que firmó esa demanda no es el hijo que crié. El hombre que permitió que su esposa me humillara durante años. No es el hombre en quien quiero confiar mi herencia. Álvaro comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas como pequeños ríos de arrepentimiento. Mamá, lo siento tanto. Sé que lo sientes, hijo. Pero lo que sientes no borra lo que has hecho. No borra los cumpleaños olvidados, las humillaciones toleradas, los años de silencio cuando más te necesitaba. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Primero, dije con la firmeza que había aprendido en estas últimas semanas. Tienes que elegir, de verdad elegir. No puedes tener una esposa que me odia y una madre que te ama. No puedes construir tu felicidad sobre mi humillación. Ya elegí, mamá. En el momento que vi ese video, elegí.
¿Y Claudia? Claudia. Claudia se va a encontrar con una sorpresa muy desagradable cuando llegue a casa. Pero yo ya había tomado mis propias decisiones. Decisiones que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. Álvaro, independientemente de lo que hagas con tu matrimonio, yo ya no voy a ser la misma persona. Ya no voy a aceptar migajas de amor. Ya no voy a mendigar afecto de mi propia familia. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si quieres tener una relación conmigo, va a ser bajo mis condiciones. Quiero decir que voy a vivir los años que me quedan como yo quiera vivirlos, no como ustedes crean que debo vivirlos. Por primera vez en meses, me sentí dueña de mi propia vida. Esa misma tarde, llamé a una agencia de viajes. Había decidido hacer algo que había estado posponiendo durante décadas: viajar. Conocer el mundo más allá de Toledo, más allá de las obligaciones familiares que me habían mantenido atada. Quiero ir a Roma, le dije a la agente. Quiero ver el Vaticano, la Capilla Sixtina, todo lo que siempre soñé ver. ¿Para cuándo, señora? Para la próxima semana. ¿Cuántos pasajeros? Uno solo, yo. La palabra yo sonó extraña en mi boca. Hacía años que no tomaba una decisión pensando solo en mí. Después llamé a mi peluquera. Mari Carmen, quiero un cambio, completo, corte, color, todo. ¿Estás segura, Carmen? Llevas el pelo igual desde que te conozco. Exactamente por eso. Es hora de cambiar. Al día siguiente, cuando me miré al espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. El cabello más corto, con mechas rubias que iluminaban mi rostro. Me había comprado ropa nueva, colores más vivos, estilos más modernos. Por primera vez en años, me gustó lo que vi. Pero la verdadera prueba llegó cuando Claudia decidió confrontarme. Apareció en mi casa sin avisar, como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, cuando abrí la puerta, no era la misma mujer que había tolerado sus desprecios durante años. Carmen, tenemos que hablar, dijo con esa voz autoritaria que había usado siempre conmigo. Sí, tienes razón, tenemos que hablar. La invité a pasar, pero esta vez no le ofrecí café. No le ofrecí nada. Se sentó en el sofá como si fuera la dueña de la casa. Álvaro me contó sobre ese video ridículo. Espero que entiendas que eran solo bromas entre amigas. Cosas que se dicen cuando una bebe demasiado. ¿Bromas? Pregunté con calma. Sí, bromas. Pero ahora Álvaro está como loco. Dice que quiere el divorcio. Que yo te he tratado mal. Tú y yo sabemos que eso no es verdad. ¿Ah, no? No. Siempre te he respetado. Siempre he intentado incluirte en nuestras vidas. Pero tú eres muy sensible, Carmen. Te ofendes por cualquier cosa. Me levanté y fui a mi escritorio. Saqué una carpeta que había estado preparando durante días. Claudia, aquí tengo documentadas todas las veces que me has humillado. Fechas, testigos, incluso algunas grabaciones que hice con mi móvil. Su cara cambió completamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que el video de la fiesta de Lucía no fue lo único que grabé. Quiero decir que tengo pruebas de todo, de tus intentos de acceder a mi cuenta bancaria, de tus comentarios despectivos, de tu plan para internarme en una residencia. Eso es ilegal. No puedes grabar a las personas sin su consentimiento. Como tampoco puedes intentar acceder a cuentas bancarias ajenas. Como tampoco puedes demandar a alguien por ocultación de patrimonio cuando no tienes pruebas. Se puso de pie, nerviosa. No sé de qué me hablas. Claudia, dije con una voz que nunca había usado antes. Se acabó. Se acabó el juego. Se acabó la manipulación. Se acabó el plan de quedarte con mi dinero. ¿Qué dinero? Tú misma dijiste que solo tienes 12,000 euros. Mentí. Tengo mucho más de lo que jamás imaginaste. Pero ahora ya. No importa, porque tú no vas a ver ni un céntimo. Ese dinero le corresponde a Álvaro.
A Álvaro, sí. A ti, no. Y Álvaro va a recibirlo cuando yo decida. No cuando tú lo decidas. No cuando tú lo necesites. Cuando yo considere que está preparado para manejarlo responsablemente. Claudia me miró con odio puro. Eres una vieja manipuladora. Siempre has sido una vieja manipuladora. No, respondí tranquilamente. Soy una mujer que finalmente aprendió a valorarse. Soy una mujer que ya no va a permitir que la pisoteen. Soy una mujer que todavía tiene muchos años por delante y que va a vivirlos como se merece. Álvaro jamás te va a perdonar esto. Álvaro ya me perdonó, porque Álvaro ya sabe quién eres realmente. Claudia se fue dando un portazo, que hizo temblar las ventanas. Pero yo me quedé tranquila, tomando mi té, planeando mi viaje a Roma. Por primera vez en años, el silencio de mi casa no me daba miedo. Era el silencio de la paz, no de la soledad. Era el silencio de una mujer que había recuperado su poder. 3 días después, recibí una llamada que no esperaba. Carmen, soy Claudia. Necesitamos hablar todos juntos. Una reunión familiar. Su voz había cambiado. Ya no era la mujer segura y arrogante que había conocido. Había desesperación en cada palabra. ¿Todos quiénes? Pregunté. Álvaro, tú, yo y mis padres. Ellos quieren conocer toda la situación. Ah. Había traído refuerzos. ¿En mi casa o en la vuestra? En nuestra casa, en Madrid. Este sábado a las 5. De acuerdo. Allí estaré. Colgué. Y llamé a Teresa inmediatamente. Teresa, necesito que vengas conmigo a Madrid. Van a intentar algo. ¿Qué tipo de algo? No lo sé. Pero una mujer que está perdiendo todo lo que había planeado robar no se rinde tan fácilmente. El sábado me levanté temprano. Me vestí con mi traje nuevo, el azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Me maquillé, con cuidado, me peiné el cabello recién cortado y me miré al espejo. Carmen de la Vega, me dije, es tu momento. Teresa y yo tomamos el AVE a Madrid. Durante el viaje, repasamos nuestro plan. Recuerda, me dijo, no te dejes intimidar. Tú tienes todas las cartas. Tú tienes el control. ¿Y si Álvaro se pone de su lado otra vez? Entonces sabrás que no era el hijo que creías que era. La casa estaba llena cuando llegamos. Claudia había montado todo un escenario. Sus padres, don Miguel y doña Pilar, estaban sentados en el sofá principal como si fueran los jueces de un tribunal. Álvaro estaba en una silla apartada, con la mirada perdida. Claudia caminaba de un lado a otro, claramente nerviosa. Carmen, dijo doña Pilar con una sonrisa forzada. Qué gusto verte. Claudia nos ha contado que ha habido algunos malentendidos. ¿Malentendidos? Pregunté mientras me sentaba en la silla que había elegido estratégicamente, de frente a todos ellos. Sí, intervino don Miguel. Parece que hay confusión sobre el patrimonio familiar, sobre las herencias, sobre las responsabilidades. No. Hay confusión, respondí con calma. Hay claridad absoluta. Claudia se acercó con un fajo de papeles. Carmen, hemos hablado con nuestro abogado. Tenemos una propuesta que beneficia a todos. ¿Qué tipo de propuesta? Tú transfieres todos tus bienes a una cuenta familiar. Nosotros nos encargamos de todo. Tú mantienes una renta mensual para tus gastos. Todo legal, todo transparente. ¿Y a cambio? A cambio retiramos la demanda. Olvidamos todo lo que ha pasado. Volvemos a ser una familia. Teresa me apretó la mano disimuladamente. Era la señal que habíamos acordado. ¿Puedo ver los papeles? Pregunté. Los revisé con cuidado. Era exactamente lo que esperaba. Un contrato leonino que me dejaba sin patrimonio, sin control, sin dignidad. Una renta mensual ridícula que me convertiría en una mendiga en mi propia familia. Es una propuesta interesante, dije. Los ojos de Claudia se iluminaron. ¿Verdad que sí? Es lo mejor para todos.
Sí, continué. Pero antes de firmar, tengo una pregunta para ti, Claudia. ¿Qué pregunta? ¿Por qué intentaste acceder a mi cuenta bancaria desde tu ordenador? El silencio fue total, absoluto. ¿De qué hablas? Tartamudeó. Hablo de esto, dije sacando un documento de mi bolso. Un informe del banco donde consta que alguien intentó acceder a mi cuenta online desde tu dirección IP 3 veces. Eso eso es imposible. ¿Imposible? ¿O simplemente no esperabas que me diera cuenta? Don Miguel se aclaró la garganta. Carmen, seguramente hay una explicación lógica. La hay, interrumpí. Su hija intentó robarme, directamente, sin subterfugios. Eso es mentira, gritó Claudia. ¿Mentira? Como cuando les dijiste a tus amigas que estabas a punto de internarme en una residencia para quedarte con cientos en mi casa. Saqué mi móvil y puse el video. El mismo video que había devastado a Álvaro. Pero esta vez, lo puse para que todos escucharan. La voz de Claudia resonó en el salón. Estoy a un paso de quedarme con la casa de la vieja. Cuando la internemos en una residencia, firmará todo. Los viejos son tan manipulables, especialmente cuando se sienten solos. Doña Pilar se puso blanca. Don Miguel se levantó del sofá. Claudia, ¿qué significa esto? Papá, yo estaba bromeando. Había bebido. Era solo una broma. ¿Una broma? Pregunté. ¿Como cuando me dijiste que mi casa olía a muerte? ¿Dijiste eso? Preguntó Álvaro con voz temblorosa. Álvaro, ¿dijiste que mi madre olía a muerte? Era una expresión. No lo decía literalmente. O como cuando decidiste que era mejor celebrar la primera comunión de Marina sin mí? Continué. «Tú no entiendes nada», gritó Claudia. «Tú eres una vieja manipuladora que nunca supo cuál era su lugar». ¿Mi lugar? Me levanté despacio. Mi lugar es en el rincón, callada, esperando a que ustedes decidan si merezco existir. Tu lugar es dejar que tu hijo sea feliz. Mi hijo, dije mirando directamente a Álvaro, puede ser feliz sin humillar a la mujer que lo trajo al mundo. Teresa se levantó y puso una carpeta sobre la mesa. Ya que estamos aclarando todo, dijo, aquí tienen una copia de la demanda que la señora Claudia presentó contra Carmen. Y aquí tienen también la contrademanda que presentaremos nosotras. ¿Contrademanda? Preguntó don Miguel. Sí. Por intento de fraude, acceso no autorizado a cuentas bancarias, chantaje emocional y difamación. ¿Difamación? Preguntó. Doña Pilar. Tenemos grabaciones de la señora Claudia contando mentiras sobre Carmen en reuniones sociales. Tenemos testimonios de vecinos. Tenemos pruebas de todo. Claudia estaba temblando. Carmen, por favor. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos qué, Claudia? ¿Podemos fingir que no intentaste robarme? ¿Podemos fingir que no me humillaste durante años? ¿Podemos fingir que no manipulaste a mi hijo contra mí? Yo no manipulé a nadie. ¿No? Saqué otro papel. Entonces, ¿por qué le dijiste a Álvaro que yo sufría de demencia senil? ¿O qué? Gritó Álvaro. Pregúntale a tu esposa. Pregúntale por qué le dijo a tu jefe que yo tenía problemas mentales. Pregúntale por qué le dijo a las maestras de Marina que yo no era una influencia apropiada para la niña. Álvaro. Se levantó y miró a Claudia con ojos que ya no reconocían a la mujer con quien se había casado. ¿Es verdad eso? Álvaro, yo solo quería protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De mi madre? De una mujer que no te dejaba ser independiente. ¿Independiente? Gritó Álvaro. ¿Independiente de la mujer que vendió sus joyas para pagarme la universidad? ¿Independiente de la mujer que me crió sola cuando mi padre murió? Tú. Padre no murió, Álvaro, gritó Claudia desesperada. Tu padre las abandonó. Tu madre te mintió toda la vida. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Álvaro me miró con ojos llenos de confusión. ¿Mamá? Tu padre murió en un accidente de coche cuando tenías 8 años, dije con voz firme. Está enterrado en el cementerio de Toledo, junto a mis padres. Puedes ver su tumba cuando quieras. Es mentira, gritó Claudia. Investiguemos. Pidamos certificados de defunción. Por favor, dije sacando un sobre de mi bolso. Aquí está. Certificado de defunción de Manuel de la Vega. Fecha: 15 de marzo de 1995. Se lo entregué a Álvaro. Él lo leyó con manos temblorosas. ¿Por qué? Le preguntó a Claudia. ¿Por qué dijiste eso? Porque quería que supieras que tu madre es capaz de mentir sobre cualquier cosa. ¿Como tú has mentido sobre todo? Preguntó don Miguel. A su hija. Papá, yo solo quería... ¿Querías qué? ¿Robar a una anciana? ¿Destruir a una familia? Doña Pilar se acercó a mí. Carmen, yo no sabía nada de esto. Te pido disculpas en nombre de mi familia. No tiene que disculparse por lo que no hizo. Respondí. Sí tengo que hacerlo, porque la criamos. Y claramente, no la criamos bien. Claudia se desplomó en el sofá, llorando. No es justo. Yo solo quería una vida mejor. Yo solo quería seguridad. ¿Y para conseguir esa seguridad estabas dispuesta a destruir a una mujer de 72 años? Le pregunté. Tú tienes millones. Tú no necesitas tanto dinero. Ah, dije con una sonrisa. Finalmente admites que sabías lo del dinero. ¿Cómo no iba a saberlo? Álvaro me contó que su padre había sido previsor. Álvaro no sabía nada del dinero, dije mirando a mi hijo. Porque nunca se lo conté. Porque quería dárselo, cuando estuviera preparado. Entonces, tartamudeó Claudia. Entonces investigaste, husmeaste, revisaste papeles, te comportaste como la ladrona que eres. Me levanté y me dirigí hacia la puerta. La reunión terminó. Claudia, tienes 24 horas para retirar la demanda. Si no lo haces, nos vemos en los tribunales. ¿Y si la retiro? Si la retiras, simplemente, desaparecerás de nuestras vidas, para siempre. Salí de esa casa con la cabeza en alto, con la dignidad recuperada, con la certeza de que había peleado la batalla más importante de mi vida. Y la había ganado. 2 semanas después, estaba en Roma. Sola. Por primera vez en mi vida, completamente sola. Y no me daba miedo. Caminaba por las calles empedradas del Trastevere, con mi nuevo vestido floreado y mis zapatos cómodos, sintiendo el sol italiano acariciar mi rostro. Cada paso era una declaración de independencia. Cada respiración era un acto de liberación. Había dejado atrás la mujer que mendigaba amor, la mujer que se disculpaba por existir, la mujer que se conformaba con migajas de afecto. En la Capilla Sixtina, mientras contemplaba los frescos de Miguel Ángel, pensé en Manuel, en lo orgulloso que estaría de verme así, de pie, con la cabeza en alto, disfrutando de las cosas que siempre habíamos soñado hacer juntos. Te extraño, le susurré a la obra maestra que tenía sobre mi cabeza. Pero ya no me duele tanto, porque finalmente entendí que tu amor vive en mí, y que eso es suficiente. Un grupo de turistas españoles me preguntó si quería que me tomaran una foto. Posé sonriendo sin esconderme, sin avergonzarme de mis arrugas, de mis canas, de mi edad. Era una mujer de 72 años descubriendo el mundo. Y era hermoso. Esa noche, en mi habitación del hotel, llamé a Álvaro. Mamá, ¿dónde estás? En Ninos, Roma, hijo, viendo todo lo que siempre quise ver. ¿Sola? Sola, y es maravilloso. Mamá, yo tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? Claudia se fue. Recogió sus cosas y se fue. Dijo que iba a vivir con su hermana en Barcelona. ¿Y tú cómo estás? Confundido, triste, pero también aliviado. ¿Y Marina?
Marina se queda conmigo. Claudia dijo que necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma. ¿Cómo está la niña? Extrañamente bien. Ayer me preguntó cuándo ibas a venir a verla. Dice que quiere enseñarte un dibujo que hizo de ti. Mi corazón se hinchó de emoción. ¿Un dibujo de mí? Sí, te dibujó con una corona. Dice que eres la reina de la familia. Lloré, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. ¿Puedo ir a verla cuando vuelva? Mamá, puedes venir cuando quieras. Es tu casa también. Siempre lo fue. No, hijo. Ya no es mi casa. Ahora tengo mi propia vida. Pero sí puedo visitarlos, cuando yo quiera, como yo quiera. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que las cosas van a cambiar. Que ya no voy a estar disponible cada vez que me necesiten. Que ya no voy a cancelar mis planes por los planes de ustedes. ¿Tienes planes? Muchos. Después de Roma voy a Florencia. Después a Venecia. En septiembre quiero ir a París. En octubre a Londres. ¿Y después? Después veré. Quizás tome clases de pintura. Quizás aprenda italiano. Quizás adopte un perro. Quizás haga todo lo que nunca me permití hacer porque pensaba que mi única función en la vida era cuidar de otros. Mamá, ¿me perdonas? Ya te perdoné, Álvaro. Pero más importante, yo me perdoné a mí misma. ¿Por qué? Por haber permitido que me trataran mal. Por haber creído que merecía menos amor del que daba. Por haber pensado que ser madre significaba desaparecer como persona. Cuando volví a Toledo 3 semanas después, la casa me recibió diferente. O quizás era yo quien era diferente. Había llenado las paredes de fotos de mi viaje. Roma, Florencia, Venecia. Fotos mías sonriendo, comiendo gelato, posando frente a monumentos. Fotos de una mujer que había descubierto que podía ser feliz sin depender de nadie más. Doña Esperanza vino a visitarme. Carmen, te ves renovada. Me siento renovada. ¿Y tu hijo? Mi hijo está aprendiendo a ser padre sin esposa. Y lo está haciendo. Bien. ¿Y la nuera? La nuera ya no es mi problema. Me había inscrito en clases de yoga para mayores en el centro cívico. Había empezado a ir a un club de lectura. Había adoptado un gato callejero al que llamé Libertad. Mi vida se había llenado de actividades que elegía yo, de horarios que marcaba yo, de decisiones que tomaba yo. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi terraza, sonó el timbre. Era Marina. ¡Abuela!, gritó corriendo hacia mí. La abracé con toda la fuerza que tenía. Olía a champú de niños y a inocencia. ¿Papá? ¿Te trajo? Sí, dice que quiere hablar contigo. Álvaro estaba en la puerta, más delgado, con ojeras, pero con una sonrisa que no había visto en años. «Mamá, ¿podemos pasar?» Claro. Preparé limonada para Marina y café para nosotros. Nos sentamos en la terraza, como una familia normal. Como lo que siempre habíamos sido antes de que el veneno de Claudia nos envenenara. «Abuela», dijo Marina, «papá me contó que mamá se fue porque era mala contigo. ¿Qué piensas de eso?» Que era tonta, porque tú haces las mejores lentejas del mundo y cuentas los mejores cuentos. ¿Te gustaría que te enseñara a hacer lentejas? Sí. ¿Podemos hacerlas ahora? Claro que sí. Mientras Marina y yo cocinábamos, Álvaro nos observaba desde la puerta de la cocina. «Mamá», me dijo, «nunca te dije gracias». ¿Por qué? Por todo. Por criarme solo. Por trabajar tanto para que yo pudiera estudiar. Por ser el padre y la madre que necesitaba. No tienes que agradecerme por amarte. Agradéceme por haber aprendido a amarme a mí misma. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Vas a dejarme la herencia? La pregunta me sorprendió, por su directeza. ¿Por qué me preguntas eso? Porque quiero saber si tengo que ganármela.
porque quiero saber qué tengo que hacer para ser el hijo que te mereces. Álvaro, la herencia ya es tuya. Siempre lo fue. Pero ahora que la vas a recibir, viene con condiciones. ¿Qué condiciones? Que la uses para ser feliz. Que la uses para criar a Marina con valores reales. Que la uses para construir algo bueno en este mundo. ¿Y si me vuelvo a casar? Espero que lo hagas. Pero la próxima vez, elige a alguien que me respete. No porque sea tu madre, sino porque soy una persona que se merece respeto. ¿Cómo sabré si es la persona correcta? Porque te hará ser mejor persona. Porque te hará amar más, no menos. Porque cuando la mires, verás futuro, no cálculos. Esa noche, después de que se fueran, me senté en mi terraza con Libertad, en mi regazo y una copa de vino en la mano. Miraba las estrellas sobre Toledo, las mismas estrellas que había mirado durante 72 años, pero ahora las veía diferente, no como testigos de mi soledad, sino como compañeras de mi libertad. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Diga? Carmen, soy Pilar, la madre de Claudia. Hola, Pilar. Quería disculparme otra vez y contarte que Claudia está en terapia. Dice que quiere cambiar. Me alegra escuchar eso. Todos merecemos segundas oportunidades. ¿Crees que algún día podrás perdonarla? Ya la perdoné, pero perdonar no significa olvidar, ni significa permitir que vuelva a lastimar a mi familia. ¿Podrá ver a Marina? Eso no depende de mí. Depende de Álvaro. Y depende de que ella demuestre que realmente ha cambiado. Gracias por ser tan generosa. No soy generosa. Soy libre. Y las personas libres no cargan odio. Cuando colgué, me quedé pensando en lo extraño que era todo. Hace unos meses, era una mujer rota, mendigando amor de su propia familia. Ahora era una mujer completa, capaz de ofrecer perdón desde la fortaleza, no desde la debilidad. Libertad ronroneaba en mi regazo. La acaricié suavemente. ¿Sabes qué, Libertad? Creo que la vida comienza cuando decides que ya no vas a vivir para agradar a otros. El gato me miró con esos ojos sabios que tienen los animales. Tienes razón, es hora de vivir para mí. A la mañana siguiente, llamé a la agencia de viajes. Quiero reservar un viaje a París para el mes que viene. ¿Para cuántas personas? Para una. Solo para mí. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que necesite. Por primera vez en mi vida, no tenía que preguntarle a nadie si podía ser feliz. La respuesta siempre había estado en mí. 6 meses después, estoy aquí, sentada en mi terraza, con Libertad durmiendo a mis pies y una taza de té humeando en mis manos. El sol se pone sobre Toledo, pintando de oro los tejados que he visto cambiar durante décadas. Pero yo ya no soy la misma mujer que se conformaba con migajas de amor. Ayer fue mi cumpleaños. Cumplí 73 años, y por primera vez en mucho tiempo, fue un día verdaderamente feliz. Álvaro vino con Marina. Trajeron una tarta de chocolate, mis flores favoritas, y algo que no esperaba, una carta de agradecimiento que Marina había escrito en el colegio. Mi abuela Carmen es la persona más valiente que conozco. Cuando todos fueron malos con ella no se volvió mala. Cuando todos la olvidaron, ella no se olvidó de amar. Cuando todos la trataron mal, ella aprendió a tratarse bien. Quiero ser como ella cuando sea mayor. Lloré. Pero esta vez fueron lágrimas de orgullo. ¿De verdad escribiste esto tú sola? Le pregunté. Sí. Papá me ayudó con algunas palabras difíciles, pero las ideas son mías. ¿Por qué escribiste sobre mí? Porque la señorita nos pidió que escribiéramos. Sobre nuestro héroe. Y tú eres mi héroe. Mi héroe. Una niña de 8 años había visto en mí lo que yo había tardado 72 años en reconocer. Que la verdadera fortaleza no está en soportar el maltrato, sino en decidir que ya no lo aceptas.
También recibí una llamada inesperada. Era Teresa. Carmen, ¿recuerdas a Claudia? ¿Qué pasa con ella? Terminó la terapia. Su madre dice que quiere escribirte una carta. ¿Una carta? Una carta de disculpas. Dice que finalmente entiende lo que te hizo. ¿Tú crees que es sincera? No lo sé. Pero dice que no quiere nada, que no quiere dinero, ni contacto con la familia. Solo quiere que sepas que lo siente. ¿Y tú qué opinas? Opino que el perdón es más para quien perdona que para quien es perdonado. Haz lo que te haga sentir en paz. Esa noche, reflexioné sobre todo lo que había pasado, sobre la mujer que había sido y la mujer en la que me había convertido. Recordé los días en los que me levantaba sintiéndome invisible, como si mi único propósito fuera servir a otros. Los días en los que me disculpaba por existir, por ocupar espacio, por tener necesidades. Recordé las noches en las que me dormía preguntándome qué había hecho mal, por qué no era suficiente para las personas que amaba. Recordé las lágrimas que derramé en silencio, porque las mujeres de mi generación aprendimos que llorar era molesto para los demás. Pero también recordé el momento en que todo cambió, el momento en que decidí que ya no iba a vivir de rodillas. No fue un momento dramático, no fue una epifanía divina, fue algo más simple y más profundo. Fue la decisión de valorarme a mí misma tanto como había valorado a otros. Mis días. Ahora son diferentes. Me levanto cuando mi cuerpo me pide despertar, no cuando otros necesitan que esté lista. Desayuno en mi terraza, leyendo libros que elijo por placer, no por obligación. Voy a mis clases de yoga. Disfruto de mi club de lectura. Cocino para mí, comidas que me gustan a mí. Cuando quiero compañía, la busco. Cuando quiero soledad, la abrazo. Álvaro me visita cada fin de semana, pero ahora es diferente. Viene porque quiere estar conmigo, no porque se siente obligado. Hablamos como adultos, como dos personas que se respetan mutuamente. Marina se queda conmigo algunos fines de semana. Cocinamos juntas, leemos juntas, vamos al cine. Pero lo más importante, le enseño que las mujeres no nacimos para ser sombras de otros. Le enseño que tiene derecho a ocupar espacio, a tener opiniones, a ser feliz. Abuela, me preguntó el otro día, ¿por qué mamá se fue? Porque a veces las personas se pierden, Marina. Se olvidan de quiénes son realmente. ¿Volverá? No lo sé, pero si vuelve, tendrá que demostrar que ha cambiado, que ha aprendido a respetar a las personas que ama. ¿Y si no cambia? Entonces, seguiremos siendo felices sin ella, porque la felicidad no depende de que otros nos amen, depende de que nosotros nos amemos. ¿Tú te amas, abuela? Ahora sí. Me tomó mucho tiempo aprenderlo, pero ahora sí. ¿Cómo se aprende? Dejando de disculparte por existir, dejando de pedirle permiso al mundo para ser feliz. La semana pasada, finalmente llegó la carta de Claudia. Era larga, escrita a mano, con una caligrafía temblorosa que traicionaba la emoción de quien la había escrito. Querida Carmen, no sé si merezco que leas esta carta, pero necesito escribirla. Necesito decirte que finalmente entiendo lo que te hice. No solo te robé dinero o intenté robarte la casa. Te robé algo mucho más valioso, tu lugar en tu propia familia. Te hice sentir invisible, molesta, innecesaria. Y eso es imperdonable. He estado en terapia durante meses. Al principio fui porque me lo exigieron, pero después me quedé porque necesitaba entender por qué había sido tan cruel contigo. La verdad es que tenía miedo. Miedo de que Álvaro te amara más a ti que a mí. Miedo de que nunca fuera suficiente. Miedo de que mi matrimonio fuera tan frágil que no resistiera la presencia de una mujer fuerte como tú. Pero mi miedo no justifica lo que hice. Mi inseguridad no justifica tu sufrimiento. Mis problemas no justifican haberte tratado como un estorbo.
No te pido perdón porque no lo merezco. Te pido que sepas que he cambiado, que estoy trabajando en ser mejor persona, que tal vez algún día pueda ser alguien digna de conocer a una mujer como tú. Marina me pregunta por ti en sus cartas. Le digo que eres la mejor abuela del mundo, porque es verdad, y porque quiero que crezcas sabiendo que las mujeres fuertes como tú existen. Gracias por enseñarme, aunque fuera de la manera más dolorosa, que la dignidad no se negocia. Con respeto y arrepentimiento, Claudia. La leí 3 veces. Después la guardé en mi caja de recuerdos. No porque la hubiera perdonado completamente, sino porque representaba algo importante, la posibilidad de que las personas cambien. Pero mi paz no dependía de su arrepentimiento. Mi felicidad no dependía de su transformación. Había aprendido que el perdón es un regalo que te das a ti mismo, no un favor que les haces a otros. Ahora, mientras escribo estas líneas, pienso en todas las mujeres que están viviendo lo que yo viví, mujeres que se han convertido en sombras de sí mismas, mujeres que piden perdón por existir, mujeres que creen que su valor depende de cuánto pueden dar a otros. Quiero decirles algo. Ustedes no nacieron para ser invisibles. No nacieron para ser convenientes. No nacieron para ocupar poco espacio. Nacieron para brillar, para tomar decisiones, para ser felices. No importa cuántos años tengan. No importa cuánto tiempo hayan perdido siendo lo que otros esperaban que fueran. Nunca es demasiado tarde para decidir ser quien realmente son. A los 72 años, yo aprendí que la vida no se acaba cuando los hijos se van. Se acaba cuando dejas de luchar por tu propia felicidad. Aprendí que el amor verdadero no te pide que desaparezcas. Te pide que brilles. Aprendí que la familia no es solo la que nace contigo. Es la que elige quedarse cuando descubre quién eres realmente. Aprendí que las mujeres no somos piezas de repuesto en la vida de otros. Somos las protagonistas de nuestras propias historias. Y la mía apenas está comenzando. Mañana voy a París. Después, quién sabe. Tal vez Marruecos, tal vez Grecia, tal vez algún lugar que aún no he soñado. Pero a donde quiera que vaya, iré completa, iré libre, iré siendo exactamente quien soy. Carmen de la Vega, una mujer que aprendió que nunca es demasiado tarde para dejar de pedir permiso para ser feliz. Porque al final, lo que heredé no fueron solo millones. Fue el coraje de decir, ya basta, ya no más, ya no voy a vivir de rodillas. Y si tú que estás escuchando esto, reconoces tu historia en la mía, si has sentido que has desaparecido en la vida de otros, si has creído que tu único valor está en lo que puedes dar, déjame preguntarte algo. ¿Has vivido alguna vez algo así? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, si te ayudó a recordar que tienes derecho a ser feliz, por favor dale like y suscríbete al canal. Porque este mensaje necesita llegar a alguien más que esté esperando el permiso para brillar. Y yo quiero ser la voz que le diga, el permiso ya lo tienes. Lo has tenido siempre. Solo tienes que decidir usarlo.